Bienvenidos. Bienvenidos. En esta ocasión tenemos la oportunidad de escuchar algunas preguntas que se hicieron durante el seminario, la videoconferencia anterior, y el tema es el estilo de vida y las resistencias al estilo de vida en esta pandemia, cómo se ha visto reflejado en la conducta y en la salud pública. El estilo de vida ha sido algo, como mencionábamos en la mesa anterior, que no ha sido enfatizado suficientemente, como si la ciencia no hubiera penetrado en esa área que es el sistema inmunológico de cada ser humano y su capacidad para resolver, gestionar y prevenir agravamientos en el caso de una infección por el SARS-CoV-2, en este caso un virus, pero otros microorganismos potenciales. Y esto sí llama la atención porque el volumen de investigación al respecto de las medidas del estilo de vida, como es el sueño, el ejercicio, la alimentación y la regulación del estrés, que tienen un efecto de muy alto impacto en el sistema inmune para la prevención primaria, quiere decir no infectarnos, y para la prevención secundaria, evitar el agravamiento de esta infección. Llama la atención, pues, la poca énfasis que se ha hecho en el diálogo global, y esto hace que se vea las soluciones de la inmunización artificial, en este caso el uso de una vacuna, como una de las únicas o viables intervenciones, lo cual pues no coincide con la ciencia. Y hay pues un buen número de preguntas que nos hicieron en la charla anterior, que voy a compartirlas con ustedes. Algunas preguntas. El día de hoy no pudo estar la doctora Marcela Sandoval, pero hicieron algunas preguntas para ella que también les voy a dar lectura a su respuesta que ella nos dio. Pero bueno, hicieron algunas preguntas aquí en la mesa redonda para, específicamente para Víctor Sadia. Hicieron la pregunta: ¿qué intervenciones propones para cambiar los problemas de identidad y narrativa que generan el estilo de vida, y especialmente relacionado con la gravedad de la COVID-19? Bueno, pues muchas gracias. Primero que nada, el mayor privilegio de estar compartiendo esta mesa con ustedes y este tema que, pues es el tema, es la vida realmente. Estamos hablando de nuestra vida y bueno, pues un domingo en la tarde, qué buen momento para poder reflexionar sobre la vida. La pregunta es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué intervenciones hacia los temas de identidad y narrativa? Y vamos a contestarlo desde esta manera. ¿Por qué? Para ir calentando los motores. Cuando yo presenté hace un par de semanas el tema, pues me enfoqué mucho en la palabra resistencia, ¿no? Y cómo la palabra resistencia en sí misma ya está denotando que los sistemas económicos, los sistemas culturales, los sistemas médicos, todos los sistemas de alguna manera están como en resistencia al cambio, ¿no? Y precisamente creo que no se trata entonces de agarrar más fuerza para romper esas barreras o más fuerza para
precisamente romper la resistencia, sino de alguna manera darnos cuenta que nosotros somos la resistencia desde un lugar de la historia que nos contamos de nosotros mismos. Es bien fácil caer en esta idea, y yo estuve y todavía estoy en muchos sentidos en ella, en que tenemos que luchar contra fuerzas, tenemos que luchar contra la fuerza de voluntad, luchar contra los malos empresarios que nos están contaminando con comida chatarra, y los políticos que nos están mintiendo, etcétera. Y hoy me doy cuenta que con esa narrativa de luchar, de guerra, de resistir, nos quedamos en una dialéctica de mucho aislamiento, de mucha culpabilización, de mucha victimización. También nos intimida tantas fuerzas, o sea, tantos problemas, tantos cambios necesarios, y que luego ya no sabemos por dónde empezar. Entonces, también ahí corremos el riesgo de caer en la indiferencia, o simplemente en el hastío de decir, es que, híjole, ni sé ni por dónde, ¿no? Entonces, tal vez soy un poquito idealista, lo cual no me molesta, pero también al mismo tiempo es como, en vez de ver esas fuerzas de afuera a las que hay que resistirnos, o mismo a las fuerzas de adentro que hay que resistirnos, es cómo nos podemos alinear, cómo podemos contar una historia en la que nosotros, sin pretender explicar toda esa complejidad, porque es muy diferente, pero sí sentirnos parte de ella. Y entonces alineamos nuestra propia historia de nosotros mismos como individuos, como padres de familia, como profesionales de la salud, como miembros de la sociedad civil, o cualquier rol, de todos los roles que tenemos, alinearlos desde una perspectiva de decir el estilo de vida que yo quiero llevar, por así decirlo, ¿no? Es como volvernos a darnos cuenta que estamos viviendo en un teatro y no hay actores por un lado y productores por otro lado y directores por otro lado, y yo no tengo fuerzas sobre ellos, sino todos darnos cuenta que de alguna manera somos los productores, los directores y los actores de esta obra de teatro, que es la vida. Entonces, claro que me gusta la palabra resistencia porque nos ayuda a mostrar ciertas diferencias. Claro que me gusta la palabra intervención porque claro que tenemos que mover las cosas. Pero me pregunto qué pasaría si precisamente cambiamos la narrativa hacia yo soy el sistema y ni me tengo que forzar, ni me tengo que resistir, ni tampoco tengo que pelear. Y si bien es un programa muy grandote, también va a ser más, o sea, nunca vamos a terminar, también eso es otra cosa que tendríamos que considerar en esta historia, y voltearme a ver a mí, en todos los roles que yo cumplo, y ver en cuáles de ellos siento que me tengo que resistir, y a lo mejor cambiarme mi historia y decir, ¿qué tal si soy más de esta manera? ¿O qué tal si propongo hablar de esta forma? ¿O qué tal si dejo de comprar estos productos? ¿O qué tal si? Y entonces ya no estoy sintiendo que estoy resistiendo y luchando, sino de alguna manera transformando, alquimizando, metamorfoseando. Me queda claro que estoy en un contexto bastante filosófico con la idea de despertar esta conversación desde un lugar que es el que a veces no nos damos cuenta que estamos viviendo, que es siempre estamos viviendo en una narrativa y siempre estamos viviendo una historia, y es como los peces que nadan en el agua, no se dan cuenta que están nadando en agua. Entonces, si bien creo que no estoy contestando tu pregunta porque tú querías dime en qué intervenimos, a lo mejor lo que te estoy diciendo es cómo podríamos hacerle para no sentir que estamos interviniendo. Y esto es una conversación constante. Si hay alguien que te dice, es que esta es la manera o esta es la manera, vamos a caer en reduccionismos, y eso es lo que venimos haciendo mucho tiempo, porque nadie tiene toda la verdad. Entonces, al menos en estos foros donde tenemos gente multidisciplinaria, me gusta plantearlo desde esa perspectiva para que las intervenciones siempre tengan este toque de estamos interconectados entre todos y no podemos pensar que si tú intervienes de este lado, yo de este lado, yo de este lado, a lo mejor vamos a seguir en esa cacofonía de voces en el que también podemos terminar un poquito en hastío o indiferencia. Entonces, espero no haberlos mareado demasiado con esto. Estamos apenas calentando los motores del domingo después del descanso.
Pero precisamente esa es la idea. ¿Cómo un domingo en la tarde te imaginas que tu vida puede ser, o nuestra vida como sociedad puede ser, si no sentimos que nos tenemos que resistir o tenemos que intervenir en un sistema que es demasiado grande, y que a lo mejor sentimos que somos demasiado pequeños? Y eso es lo que yo quiero quitarnos la idea. Gracias, Víctor. Fíjense que hay que, como un punto, recordar que este miércoles 10 de noviembre se celebra el 20º año de la ciencia para la paz y el desarrollo. Esto partió de una conferencia para la ciencia en 1999 en Budapest, y la Organización de las Naciones Unidas convirtió el día 10 de noviembre como el año, como el Día Internacional para la Ciencia, para la paz y el desarrollo. En este sentido, esta complejidad de la que hablas, Víctor, de esta diálogo y dialéctica, se ha visto muy enfatizado el tema de la tecnología como una manera de resolver un problema que es un problema ancestral, que son la capacidad de defendernos, el sistema inmunológico de bichos y infecciones virales, bacterianas, etcétera. Entonces, pues una cosa es la tecnología, y la ciencia en realidad son neutras, porque nosotros las utilizamos para diferentes cosas. Sin embargo, en esta dialéctica, la tecnología y la ciencia en solas, sin la conciencia ética, no han resuelto problemas muy serios de desigualdad, de hambre y de problemas de vivienda y de problemas de higiene, etcétera, que han sido la base para el deterioro del sistema inmunológico. Es decir, el estilo de vida es cierto que es un poderoso protector de estas pandemias, pero junto con este estilo de vida, como decía el editor de la revista Lancet, esto no es una pandemia, esto es una sindemia, es decir, se da en el ámbito de problemas de salud, como la diabetes, como la obesidad, como problemas crónicos, degenerativos, que su base de estas problemáticas tienen que ver con deterioro y desigualdad en el acceso a alimentos, el acceso a formas de bienestar. Me refiero a parques, a áreas de esparcimiento, acceso al aire limpio, etcétera. Entonces, este tema es un tema muy interesante de cómo la Organización de las Naciones Unidas manifiesta que debemos centrar ese diálogo para difundir cómo la ciencia, sin intereses más allá del bienestar humano, son muy poderosos. Y debido a la, vamos a decir, a la organización de los temas tecnológicos, que no han sido utilizados de manera imparcial, de manera de la igualdad, han colaborado, este propio desarrollo puede colaborar a la generación de pandemias como la que hemos vivido. Entonces, ¿cómo podemos colaborar en ese sentido de difundir cómo la igualdad, los alimentos, la capacidad de introspección? Gaby nos hablaba la vez pasada de la importancia de la introspección, de la generación de la paz interior como un medio también, y conversábamos en una mesa anterior de que hay personas
que no tienen acceso ni siquiera a tiempo libre para generar esos estados de ánimo interno y de paz interior que facilitan eso porque están en el ámbito de la sobrevivencia, literalmente. Entonces, ¿cómo podemos facilitar en esta pandemia y difundir el poder del estilo de vida como una manera que dé confianza a las personas que su cuerpo está bien hecho, que requiere insumos saludables, que requiere estímulos para que él mismo se defienda, como lo ha hecho hace milenios? Entonces, pues queda abierto esta pregunta por si quieren abordarla, Gaby o Víctor, está abierto. Gaby, si quieres, adelante. Activa tu micrófono, Gaby. Sí, perdón, gracias. Pues claro, ¿no? En algunas otras mesas anteriores hemos comentado, y justo Gabriel, que aparece ahora aquí, él ha hablado mucho del tema de la complejidad, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo podemos hablar de una medicina del estilo de vida cuando una gran cantidad de personas, su mente está enfocada en qué voy a comer mañana, qué voy a comer ahorita, ¿no? Si tiene que trasladarse a su trabajo y hace en una ciudad como esta 2 horas o 3 incluso, y está dispuesto a hacerlo todos los días. Entonces, pues, ¿cuál estilo de vida? ¿No? Los tiempos de descanso son en un camión, ¿no? Medio dormitando, la comida que se pudo haber preparado, pues no llega a su mesa. O sea, claro que aquí, en este estilo de vida, estamos hablando de todo un sistema, del sistema económico, del sistema político, de los intereses que nos han creado, de las necesidades que nos hemos creído, ¿no? Y de las cosas que en un momento dado estaríamos dispuestos a soltar y a cambio de qué. O sea, le hemos dado valor al oropel y hemos, digamos, derrochado los diamantes, ¿no? O sea, a cambio de unas ciudades maravillosas llenas de edificios, hemos talado bosques que nos dan salud, que nos dan una energía vital que no obtenemos de otra manera. Y eso es muy fuerte porque, como menciona Víctor ahorita, ¿no? Pues eso lo hemos hecho todos. Finalmente todos somos ese edificio y todos somos ese máquina que viene a talar los bosques y todos tenemos un librero de madera en nuestra casa, etcétera, ¿no? Entonces, pues todos esos sistemas que hemos creado entre todos es parte de lo que ahora necesitamos transformar. Yo mencionaba hace 15 días, ¿no? En este momento justo del año en donde llega el otoño y el árbol se mete dentro de sí mismo y guarda los nutrientes y no va a sostener la vida que ya no va a querer sostener ni puede sostener más por cómo se da la condición. Entonces, eso es parte de lo que en este momento sería muy bueno que entre todos nos hiciéramos esas preguntas, ¿no? ¿Qué cosas sí queremos sostener? Si estamos dispuestos a no comprar el próximo celular nuevo, la próxima versión de la computadora nueva, si estamos dispuestos a salir a sembrar en el jardín más cercano de nuestras colonias, si estamos dispuestos, ¿a qué cosa estamos dispuestos, no? Porque si no, pues todo lo demás, pues sigue siendo un discurso, ¿no? Y esos cambios los tenemos que hacer todos nosotros. Yo de pronto me pongo a ver y digo, un campesino no tiene cuenta bancaria, ¿no? Un campesino no tiene seguro de gastos médicos mayores. Un campesino no se está preocupando si tiene refrigerador o no. Y sin embargo, tiene la vida resuelta. Y su cuenta bancaria es la milpa y la cuenta bancaria es la vaca que en un momento dado, ¿no? Va a utilizar para que le dé suministros o para vender en algún momento. Entonces, todos hemos construido esto. ¿Qué cosas vamos a dejar de seguir alimentando para
transformar esta realidad en una realidad diferente. Y creo que en ese sentido, la gente, las personas que han vivido en el ámbito rural por generaciones, ellos tienen una información, no de libros, tienen una sabiduría que precisamente por crearnos este sistema hemos ninguneado, ¿no? Hemos sobajado. Y ahora nos corresponde resaltarla, nos corresponde volverle a dar el lugar que siempre ha tenido y que hemos aprendido a no darle. Entonces, esa es una reflexión que todos, ¿no? Todos los que hemos construido toda esta realidad necesitamos hacer para, así como el árbol tira las hojas, dejar de alimentar lo que no queremos ya seguir alimentando más, ¿no? Y en la salud, pues, por supuesto que lo mismo, ¿no? O sea, no desde un punto religioso, pero ¿cuáles serían aquellas cosas que estamos dispuestos a sacrificar, ¿no? Estas cosas que nos resultan el reto del día a día, ¿no? El azúcar refinada y los refresquitos del día a día y los taquitos de no sé qué, y cada quien tendrá lo suyo, ¿no? Cada quien tendrá lo suyo, pero es algo que todos necesitamos reflexionar y ser congruentes con ello. Entonces, bueno, quizá pues abondando un poco, ¿no? En esto que mencionaba Víctor. Sí, también mencionar que es interesante cómo hay cosas que podemos nosotros dejar de enfatizar, que pueden ayudar a otros. En la dieta, una dieta basada en plantas puede ayudarnos a la salud, puede ayudar también al planeta. Y me llama la atención positivamente que esto está ocurriendo en zonas urbanas. Hablaba con un amigo que es venezolano, está de Mérida, Venezuela, viaja con cierta frecuencia y le pregunté, bueno, ¿qué pasó con el hambre? ¿Qué pasó con...? Dice, no, allá la crisis ha hecho que las personas se pongan a sembrar, nos pongamos las pilas a ver qué son las cosas básicas. Y me llama la atención cuando he viajado a ciudades como la Ciudad de México, que veo cada vez más bicicletas, oigan. Es muy interesante este fenómeno de cómo las personas sí están tomando conciencia. Hay ciudades que algunas partes de la ciudad no son caminables, no son de bicicleta, pero tú ves nichos en las que las personas sí comienzan a utilizar la bicicleta por razones económicas, razones ecológicas, etcétera. Es decir, este brote de toma de conciencia sí está surgiendo en muchas personas y está cambiando el estilo de vida. Y es una lástima que haya tenido que ser una pandemia la que nos recuerde esto, pero veo que esto está sucediendo y es muy interesante. Víctor, no sé si tengas algún comentario al respecto. Gracias, muchísimos, pero creo que lo que me voy dando cuenta cada vez más es que nosotros que estamos en esta conciencia que ustedes le ponen este nombre, y lo cual me parece acertado, de alguna manera nos frustramos cuando tenemos claras algunas cosas y nos gustaría que las cosas fueran más rápidas, que las cosas fueran más claras, que no hubiera tantos conflictos de interés, que la gente se despierte también con nosotros. Es algo bastante frustrante y al mismo tiempo a mí me ha dado por guardar más silencio, de alguna manera. Por un lado, quieres gritar por todas partes y levantar pancartas y postear en Facebook y hacer conversatorios y hacer congresos, lo cual no vamos a detenernos. Y al mismo tiempo es también apreciar muchas cosas que, como dice Mauricio, ya
ya está ahí y que a lo mejor esta pandemia nos está despertando y con cosas muy sutiles que a veces pensamos que no estamos haciendo las cosas como quisiéramos porque estamos acostumbrados a pensar en grandes impactos, grandes números, grandes transformaciones. También saber que estos procesos en los que estamos han llevado décadas, si no es que siglos en su formación y que probablemente va a tomar décadas, tal vez hasta siglos, ¿no? Ahorita obviamente hay una amenaza que a veces ya no nos creemos, ¿no? Que si el agua, que si el calentamiento global, que si la pobreza, que si temas nucleares, o sea, los grandes, grandes problemas de la civilización de repente ya parecen que no son nada, de repente sí parece que la aniquilación de la especie está aquí a la vuelta de la esquina. Entonces, cómo vivir en este espacio? Entonces, me he dado cuenta que al menos hoy en particular, a lo mejor hoy es domingo, ¿no? Y eso también a veces tiene que ver. Este, me doy cuenta que estoy dando vueltas en las cosas, pero creo que nos leemos nosotros en nuestros ojos, ¿no? Y hemos hablado estas palabras muchas veces. Y por eso me atrevo como pues no sé, de alguna manera como a lo mejor hablar un poquito de mí en lo particular, a pesar de que tengo mucho que opinar del mundo, ¿no? Este, y bueno, si me permiten tomarme ese privilegio y osar de su confianza y de su tiempo, lo hago de esta manera porque mi propia narrativa es la que he estado cambiando últimamente y la que hoy digo, ¿sabes qué? Como me imagino yo creo que vamos en la buena dirección y creo que darnos cuenta de estas cosas pasa por tener sus duelos y también nos enfurecemos y vemos el azúcar en los refrescos, como dice Gaby. Y al mismo tiempo es como, mmm, aquí estamos nosotros, nos estamos compartiendo, hoy a lo mejor pasamos tiempo con la familia, lo cual eso es sanación, a lo mejor caminamos al aire libre y eso es sanación, a lo mejor Marcela no pudo estar con nosotros hoy porque está con sus hijos o no, no sé, y a lo mejor Víctor también está de vacaciones. O sea, lo que quiero decir es, estamos viviendo esto todo el tiempo y compartirlo desde ese lugar creo que es una de las cosas más fuertes. Regresando a la pregunta que me hicieron al principio, es cómo cambiar esa narrativa. Y es precisamente eso, es darnos cuenta que de alguna manera ya estamos haciendo la resistencia, ya estamos haciendo las intervenciones. Estamos de alguna manera salvando al mundo todos los días con pequeños actos de gente anónima que hace que estas cosas sigan, que las luces prendan, que la comida llegue a nuestra mesa, que rodeados de milagros estamos todo el tiempo. Entonces, a lo mejor hoy vengo con ese toque un poquito más nostálgico, porque hay otros días que vengo con toque más ferviente y más activista. Pero en cuanto a mi narrativa personal, como que de repente me siento tranquilo en ser parte de este momento de la humanidad. Y, y sí, de alguna manera reírme de mis propias incongruencias, reírme de mis propias no saberes y abrazar a mi gente, abrazar a mis árboles, abrazarlos a ustedes. En este momento, en esta conversación, me hace mucho sentido decirlo de esta manera. No sé de qué formas esto resuene con ustedes. Gracias, Víctor. En la ocasión, la mesa pasada, hicieron algunas preguntas también y como dice Víctor, la realidad de la salud es parte de la vida cotidiana, de la familia. Marcela Sandoval no pudo estar aquí en esta ocasión por estar precisamente con su familia, que es parte de la salud vital en un reto como el que vivimos. La familia es la célula de la sociedad en donde se gestan estas certidumbres acerca y también donde se gesta la forma de comer, de dormir, la importancia de hacer ejercicio,
y todos estos temas del estilo de vida. Y una persona hizo la pregunta específicamente a Marcela, si es muy complicado hacer una dieta basada en plantas o hacer una dieta vegetariana. La pregunta en específico dice, es muy complicado hacerte vegetariana. Es una pregunta que le hicieron a la doctora Marcela Sandoval, y ella mandó su respuesta que voy a compartir con ustedes. Marcela nos comparte: complicado es una palabra relativa. Comparar el proceso con el cambio de hábitos del programa de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, un día a la vez. Preparar las herramientas necesarias para lograr el cambio, informarse de una manera responsable, tener un sistema de apoyo humano, familia, amigos que apoyen y ayudan. Para mí fue un día, de un día a otro, hace 8.5 años, en alimentación basada en plantas al 100%, no vegetarianismo. Otra estrategia es iniciar solo con los desayunos, después con cenas y al final con comidas, o sea, un paso a la vez. Y siempre individualizar los casos. Esto con respecto a la adquisición de una dieta basada en plantas, que hay muchos estudios que han avalado que esta dieta tiene un mayor poder antioxidante, un mayor poder inmunológico, un mayor poder alcalinizante, que todo ello ayuda en el caso de resistir a la pandemia. Hay otra pregunta y yo también se las hago a ustedes. Marcela también la respondió. ¿Cómo es que, si está tan claro para la ciencia que el estilo de vida es tan importante, se le brinda tan poca importancia en la narrativa y en la salud pública y en la educación? Marcela nos comparte: porque falta hacerlo claro para el profesional de la salud desde la educación médica de pregrado, se refiere a la licenciatura en medicina. Así que una cosa son las investigaciones publicadas y otra es que se enseñen en las escuelas de medicina, y otra que los profesionales de la salud los lleven a cabo en su propia vida para que sea más fácil promoverlo en sus pacientes. Y claro, cada persona podemos dar un ejemplo y es más fácil educar con ese ejemplo. Y ella termina la respuesta diciendo que la cirugía, la farmacología ofrecen soluciones más rápidas, tal vez parciales o de corto, mediano, largo plazo. Vivimos en un ambiente de inmediatez. Mejor me tomo una pastilla para eso, ¿no? El estilo de vida saludable es una medicina activa, requiere aprendizaje, perseverancia, actitud positiva, tiempo, requiere un verdadero proceso en el cambio de hábitos. Para que el estilo de vida saludable pueda ser recomendado, promovido y llevado a cabo de una manera para los pacientes, primero su médico tiene que llevarlo a cabo en su propia vida. Es interesante esto, y aquí también les comparto a ustedes esa pregunta como educadores, con la capacidad de crear estos foros de intercambio y de difusión, como el que va a haber pronto sobre el estilo de vida acá en Monterrey, y que Víctor nos puede hablar un poco más de eso. La importancia de hacer conciencia en los profesionales de la salud del impactante efecto que puede tener el estilo de vida sobre la prevención primaria, secundaria y terciaria de enfermedades muy serias, y que estas enfermedades crónicas son la base de la vulnerabilidad y del agravamiento en infecciones como el SARS-CoV-2 y la COVID-19. Pero ahí están las preguntas, ahí si ustedes quieren ahondar en eso. Gaby, Víctor, adelante. Víctor, ¿quieres tomar la palabra primero? Dale, ok. Bueno, a mí me gustaría compartir, Mauricio, que creo que
por lo menos en mi experiencia, de las primeras cosas, si esta persona está preguntando, bueno, ¿qué tan difícil o no es hacerse vegetariano o vegano en un momento dado, no? Yo creo que tiene mucho que ver con la determinación personal y los motivos que tiene la persona para decidir hacer esos cambios, ¿no? En algunos casos son motivos de salud, en donde el doctor ya le dijo a la persona que si no baja de peso, en donde el doctor le dijo a la persona que si no le baja el colesterol o los triglicéridos, que, o sea, eso parte mucho del miedo, ¿no? Entonces, es uno de los móviles, es una de las cosas que nos mueve, el miedo a morirnos, ¿no? El miedo a agravar una enfermedad. Y no es la única manera de aprender a hacer cambios en nuestra vida, ¿no? Hay también otros motores importantísimos y tiene que ver con las ganas de estar mejor. A mí últimamente, ¿no? Y esto yo creo que también de la pandemia para acá, que se han acelerado muchas cosas, me sorprende pacientes que dicen, es que el doctor ya no me dio medicina, me mandó un té, ¿no? O el doctor me mandó con la nutrióloga, o el doctor me... O sea, son cambios que se están dando y que tiene que ver con esto que mencionamos hace rato, que decías tú mismo, Mauricio, del nivel de conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué tan difícil o fácil va a hacerse vegetariano? ¿Cuál es el móvil que le mueve a cada persona? Si es desde el miedo, desde el, ay, no quiero, pero, ¿no? Va a ser mucho más difícil que si la actitud es, sí quiero y quiero estar mejor, ¿no? Yo creo que ese es uno de los parámetros importantes a considerar. Y la otra pregunta en relación a por qué no se anuncia la prevención como algo, si es tan importante la prevención, ¿por qué no se anuncia? Pues claro que no se va a anunciar. ¿Quién crea los currículas de las carreras de medicina? ¿Quién crea los currículas de las carreras de nutrición? ¿Quién crea los currículas de las carreras que van enfocadas a la salud? La industria. Entonces, ¿a quién le conviene que tú y yo y los demás nos vayamos a correr y comamos sano? Pues no consumimos medicamentos, no consumimos productos industrializados. Y esta industria se mueve del consumo. Y entonces lo que hace es crear a profesionales que le sigan alimentando las arcas. Bueno, otra de las cosas que está cambiando, y eso es maravilloso, es como poder ampliar el panorama, ¿no? Asomarse a ver que hay otras herramientas que pueden ser de utilidad. Honestamente, digo, yo no he hecho tantas maestrías ni doctorados, ni he viajado tanto, pero me siento muy afortunada de poder tener una visión mucho más integradora de lo que es la salud, tener una visión mucho más abierta, porque veo tristemente que la mayor parte de la gente no tiene ni la más remota idea de cómo trabaja su cuerpo, ¿no? Tristemente que incluso en este gremio médico la visión está pero súper cerrada. A mí me sorprende tanto ver a los médicos en los hospitales saliendo con mascarilla y no los que están en un quirófano, ¿no? Los que están en la banqueta, en la calle, y sus pacientes igual. Y bueno, creo que esto es parte de este proceso evolutivo como seres humanos, como planeta, pero pues creo que para mí las razones son muy obvias, ¿no? O sea, ¿a quién le conviene tener gente sana? Solo a los individuos, solo a nosotros mismos nos conviene estar sanos. Entonces no podemos pensar que ni los gobiernos, o sea, los cambios no van a venir verticalmente. Los cambios van a venir horizontalmente de nosotros, en el día a día, en nuestro nivel de conciencia. Entonces, bueno, ese sería mi comentario, Mauricio. Sí, creo yo que estos esfuerzos dirigidos a compartir estas experiencias de muchos profesionales de la salud, que vamos a decir que uso la palabra, han despertado a esta otra parte de, como decía Marcela, estamos en una medicina de resolución de problemas, de síntomas y no de crear salud a profundidad. Sin embargo, estos esfuerzos educativos, y aquí, Víctor, pues si puedes compartir un poco, porque estos esfuerzos realmente requieren mucha dedicación y mucho tiempo y cuestan, ¿no? En el sentido de tiempo y esfuerzo y recursos para reunir profesionales que puedan educar, que puedan compartir
tanto a público como a profesionales de la salud, este poder del estilo de vida para cambiar el rumbo de las cosas y mejorar, generar bienestar. Que como dice Gaby, es difícil que venga a través de anuncios, es decir, requiere ser a través de la educación. Y Víctor, aquí tú tienes la palabra para compartir sobre esta temática en tu experiencia de crear estos foros en donde se puede compartir esto, y siento yo que esto es muy, muy valioso. Muchas gracias. Gracias a los dos. Antes de tomar ese tema, nada más quisiera decir algo referente a lo que dice Gaby. Cuando dices a quién le conviene, definitivamente podríamos pensar que no les conviene a muchas fuerzas, pero también no hay que caer, y tú no lo dijiste así, nada más lo pongo en la mesa diciendo, y no significa que esas personas sean malas, no significa que esas personas sean tontas, no significa que esas personas estén malintencionadas. El sistema, los valores que el sistema valora, de alguna manera nos hace tomar ese tipo de decisiones también muchas veces porque nos sentimos de alguna manera solos, nos da miedo vivir, entonces nos protegemos de muchas cosas y una de las cosas que más nos protege es el dinero. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que, uno, estoy muy de acuerdo contigo en que el cambio no va a ser un cambio vertical. Ahorita todo se está descentralizando y democratizando, gracias también, y resonando con lo que dice Mauricio de la tecnología, a pues, temas completamente más descentralizados. Las empresas se van a terminar descentralizando, los gobiernos se van a terminar descentralizando, el dinero se va a terminar descentralizando. Y bueno, eso va a generar, yo creo, de alguna manera otro tipo de fuerzas. Al mismo tiempo, y creo que esto es algo que vale la pena reflexionar, que así como tenemos que ampliar nuestra definición de salud para no nada más incorporar los temas de ausencia de enfermedad o temas de bioquímica y de células y de triglicéridos, a otras áreas de la salud emocional, espiritual, social, planetaria. Eso es concomitante, si no es que lo mismo, que ampliar la definición de riqueza, de partir de la idea que la riqueza es nada más la acumulación de dinero, y también hay una riqueza natural, hay una riqueza social, hay una riqueza espiritual, que si se dan cuenta son las mismas palabras en las dos. Entonces, por eso esto no va a ser rápido, pero creo que es inevitable que vayamos hacia redefinir la salud desde esa perspectiva mucho más amplia, como al mismo tiempo estamos redefiniendo lo que es la riqueza. Y cuando hagamos eso, entonces los negocios, los interesados, las empresas, los gobiernos o estas fuerzas que a lo mejor no están alineadas al 100%, como dices, en términos de conveniencia, si vivimos esa riqueza desde una perspectiva más integradora, más holística, pues creo que precisamente eso va a transformar todas estas cosas de una manera más, completamente más de, no de intervención, sino de la expresión de que nosotros creemos en eso. Entonces, cuando hablamos de educación y decimos qué tenemos que educar, no es tanto educar, claro, hay muchos conceptos que hay que educar, hay que saber química, hay que saber biología, hay que saber sociología, hay que saber filosofía, hay mil cosas que estudiar, pero también es recordarnos que en la educación también es cuestionar y apreciar cuál es nuestro lugar y cuáles son las cosas que como sistema vamos a querer valorar, que estas son cosas que no vienen en las materias per se, ¿no? Entonces, muy bonito pensar en educar a nuestros hijos con esta idea de que el dinero pues, tiene un papel muy importante, porque no podemos disminuirlo, eso es otro error, pero tampoco es el único, ¿no? Y qué otras cosas te dan riqueza, y eso no lo puedes educar en la escuela, lo tienen que ver en la casa, qué es lo que se valora. Se valora el tiempo, se valora el cuerpo, se valoran las plantas, se valoran los animales, se valoran las personas que trabajan con uno, etcétera, ¿no? Entonces, esa es otra manera. Gracias por esa gran reflexión, Gaby. Y en cuanto a lo del Congreso, gracias, Mauricio, por traerlo a la mesa. La verdad es que, fíjate que ahorita escuchándote, como que ando así como dices, cuesta mucho dinero, cuesta mucho tiempo, es un gran compromiso y sí, yo he tenido como principal organizador del Congreso días en los que hay una completa expresión de mi ser a través de eso, y hay días que
te pones nervioso y miedo y si esto, y si esto, y si esto, ¿no? Y creo que es precisamente lo que estamos discutiendo hoy, que de alguna manera, y quiero poner mi lugar muy claro, que me pongo como principal organizador, pero realmente lo único que he hecho ha sido establecer un nombre, un lugar, un Zoom, un logo, un chat de WhatsApp, simplemente un espacio donde todas las personas que vibramos en esta frecuencia o que tenemos estas ideas o que necesitábamos esta comunidad, se está dando. Entonces, para mí el AMEB no es una asociación, eso es un imán que está ahí, que atrae de alguna manera y que las cosas empiezan a desenvolver de una manera no vertical, no presupuestaria de que tenemos mucho dinero, no con un plan de acción con 17 aristas y 17 encargados. Realmente ha sido un proceso de completa expresión de esta comunidad y las pláticas se han dado de una manera de expresión del corazón. Cuando invitamos a los grandes invitados del extranjero que vienen a México y que no les vamos a pagar, salvo algún caso que vamos a pagarles sus viáticos nada más, ha sido una completa expresión de estas necesidades, de este amor que tenemos, ¿no? Entonces, de alguna manera es un microcosmos de lo que yo siento que va a continuar cambiando los paradigmas y que todos estamos de alguna manera co-creando todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues ahora sí, la invitación la hago, va a ser el 19 y 20 de noviembre en Parque Arboleda, en Monterrey, Nuevo León. Va a ser al aire libre, principalmente va a haber profesionales de la salud como médicos, nutriólogos, psicólogos, coaches, odontólogos, pero cualquier persona es bienvenida. Hoy estaba pensando, ahorita que estaba con mis hijos, hoy nos tocó la alberca y estaba ahí reflexionando en la sombra. Y yo no soy médico, ¿no? Y de alguna manera, pues, me puse ahí como un poquito la cabeza de este lugar y me imagino mucha gente se ha ido a imaginar esta idea de que a lo mejor, pues, ¿cómo hay alguien que no es médico que está aquí en la cabeza, ¿no? Así como también he escuchado médicos que ven a los coaches y dicen, no, es que tú eres coach, tú no estudiaste más que 20 minutos y no puedes hablar de estilo de vida. Y los médicos igual piensan de los nutriólogos, o sea, todos están como tú no, y creo que ese es precisamente el punto. Claro, el estilo de vida es de todos nosotros. No hay un experto último en estilo de vida, y creo que eso es lo que más está vibrando en esta comunidad, que si bien sí es una comunidad basada en ciencia y sí es una comunidad que se llama medicina de estilo de vida, pues es una comunidad plural, multidimensional, en el que todos nosotros somos los que estamos creando el estilo de vida individual, social y planetario. Entonces, no, yo no hago la invitación, no, yo no tengo el rol, no me amerito el rol de hacer la invitación, simplemente soy el comunicador de que esto está sucediendo y que pues ojalá la gente venga porque en sí mismo es una expresión de puro amor y tenemos la esperanza de que sea una semilla más para todos estos cambios que estamos esperando y esperanzados para nosotros mismos como individuos, como sociedad y como planeta. Muchas gracias, Víctor. Hay algunas preguntas concretas que le hicieron también a la doctora Marcela Sandoval, ella, y muy particulares. ¿Bajo qué parámetros se ha medido la relación entre las enfermedades que se mencionan? Generalmente, pues, enfermedades crónicas como la diabetes, enfermedades de corazón, cáncer. La razón por la que hoy mucha gente se enferma no será por la cantidad, sino por la calidad de los huevos. Hacen énfasis en esto y la doctora responde la pregunta diciendo que la lecitina y carnitina del huevo son herramientas para la microbiota intestinal para producir un compuesto que se llama trimetilaminoxidasa, la cual participa activamente en un ambiente proinflamatorio y aterogénico. Los huevos se han estudiado en cantidad, demostrando que 2 a la semana se han vinculado a enfermedades cardiovasculares, 3 a la semana a cáncer, 5 a la semana a diabetes.
calidad o no, biológicamente hablando, somos 100% compatibles a los alimentos que digerimos bien en crudo, es decir, plantas, frutas, vegetales, nueces, semillas, medianamente compatibles a los alimentos que prometen nutrientes una vez que pasan por cocción, como leguminosas y granos, y leguminosas de la familia del frijol, granos como el maíz, etcétera, y muy de manera baja compatibles a los productos de origen animal. Por más que los queramos estudiar en un ambiente controlado en calidad, otra vez pudiéramos dirigirnos a comparar la dieta con huevo con aquella de las zonas azules, en donde si acaso lo comen es en mínima cantidad. No por el nutriente, sino por la cultura, sabiendo que si el producto de origen animal puede tener algún nutriente para el humano, es por las plantas que el animal consumió y no por el animal per se. Por otro lado, decir que la gente se enferma por la calidad de solo los huevos o cualquier producto es regresar al modelo reduccionista de atención a la salud. El concepto correcto es la enfermedad en su causa alimentaria, no llega solo por el producto de origen animal, sino por las frutas, vegetales, semillas, granos enteros que uno no consumió por sí haber consumido el producto de origen animal. Es decir, la alimentación, colaborando a esta respuesta, tenemos excesos, la alimentación occidental tiene excesos muy evidentes, hay un déficit de plantas prácticamente en el mundo y hay un déficit de alimentos silvestres y alimentos no procesados y de procesamiento mínimo. Y esto hay un buen número de estudios que ligan esta alimentación occidental a las pandemias, como son la diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer. Marcela comparte aquí dos citas del Journal de la Asociación Médica Americana en el 2012 y en el 2019. Es decir, la alimentación sí ha sido parte de la cultura, ha sido parte de la migración de sociedades, comunidades que han vivido predominantemente en el campo con una dieta, vamos a llamarle autóctona, como es la dieta de la milpa, como es la dieta mediterránea, como es la dieta asiática en las zonas rurales, y que esto, al haber migración, que es un problema global, migración a centros urbanos, se ha deteriorado considerablemente esta alimentación natural, se han aumentado los productos de origen animal, pero como dice Marcela, hay un bajo consumo de los alimentos protectores, sobre todo estos 5 grupos de alimentos protectores que son las plantas, frutas, vegetales, hortalizas, leguminosas, oleaginosas, granos. Y este es un tema pues muy central en el que pregunta la gente, ¿la alimentación realmente es protectora? Hay abundantes estudios de esto. Desafortunadamente esto no se ha enfatizado en las escuelas de medicina y por lo tanto hay poca información que le llega a los pacientes. Y me pone contento lo que está pasando también a nivel oficial. Si Gaby quiere colaborar un poquito y decir los esfuerzos que se están haciendo para compartir con nutriólogas, nutriólogos y médicos en el ámbito de los hospitales grandes, como el Hospital de Cardiología, el Hospital de Cancerología y otros hospitales. Gaby, si quieres compartir un poco estos esfuerzos, simplemente para pues ver que hay esperanza, aunque es una lástima que una persona tenga que llegar a una aterosclerosis vascular y por eso cambiar, pero bueno, también es una oportunidad que estos
estos hospitales oficiales están abriendo esta posibilidad. No sé si quieras compartir algo al respecto, Gaby. Sí, Mauricio, está padrísimo. La verdad es que a mí me admira muchísimo el doctor Almaguer, que ha abierto, no ha quitado el dedo del renglón, ¿no? Y que bueno, por ser una persona persistente, tenaz, ¿no? Pues ha logrado con tu asesoría abrir lo que ha puesto, ¿no? Lo que ha abierto. Bueno, resulta que hay la posibilidad de que podamos iniciar ya en muy breve tiempo una capacitación para este tipo de hospitales grandes y algunos otros no tan grandes fuera de la ciudad, para empezar a incidir un poco en estos cambios que hay que hacer en tres ámbitos. Por un lado, la dieta de los médicos, por otro, de los médicos y del personal de salud en general. Por otro lado, la dieta de los pacientes y por otro lado, la dieta de los familiares que están ahí esperando a su familiar en los hospitales. Entonces, pues a mí me entusiasma muchísimo porque obviamente yo lo que miro es que si logramos incidir nuevamente, no desde la teoría, ¿no? No desde si este carbohidrato es mejor que en otro, que de todas formas hay que hacerlo, ¿no? De todas formas hay que abrir un poquito los ojos ante eso. ¿Por qué una galleta María no es lo mismo que un plátano? Aunque los equivalentes digan que sí, ¿no? Pero si logramos que el personal de salud viva los cambios en carne propia, que es lo que nos ha hecho a todos esos cambios, ¿no? Vivirlos en nuestros cuerpos, es como, siento yo que el estímulo y el impulso más importante para poderlos recomendar. Entonces, si el médico lo vive en su cuerpo, lo va a poder recomendar a un paciente. Y entonces ya lo tenemos ganado, ya no hay que trabajar tanto en la dieta de los pacientes ni en la dieta de los familiares, porque el médico ya lo vivió, porque sigue teniendo una investidura muy, muy fuerte delante de un paciente. Entonces, si el doctor me recomendó que ya no coma pollito, no lo voy a hacer, porque el doctor me lo dijo. Y entonces tenemos que aprovechar eso, ¿no? Tenemos que aprovechar eso. Pero lo lindo es no hacerlo, repito, desde solamente esta intelectualización de si el aminoácido tal, tal o tal. No, desde que se den cuenta. Y eso, bueno, nos va a llevar un tiempo, ¿no? Nos va a llevar un tiempo porque obviamente hay muchos factores alrededor y bueno, estamos hablando de hospitales, estamos hablando de un sistema económico de nuevo, ¿no? Este doctor resolvió el tema de la factura de las tortillas trayendo una tortillera al hospital, así de sencillo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué logramos incidir. Decíamos, Mauricio, hay que cultivar en los hospitales, ¿no? Hay que poner a los familiares de los pacientes que están ahí esperando, tirados en una silla y buscando qué comer, a hacer contacto con la tierra y la tierra nos sana, ¿no? La tierra misma nos sana y al rato que el hospitalizado pueda participar, va y participa y tocar la tierra nos sana a todos. Entonces, bueno, hay esa posibilidad de que lo empecemos ya en breve. Ellos nos sugirieron una temática, nosotros tenemos otra que vamos a ir seguramente intercalando, pero es una posibilidad maravillosa, ¿no? Es una posibilidad que a mí me parece, me entusiasma mucho, me llena de esperanza. Y nuevamente es como esa gotita que va a ir permeando, 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 ¿no? Estamos regando semillitas y bueno, pues iremos viendo qué vamos logrando poco a poco. Lo que me parece hermoso es la apertura que han tenido ellos. Interesante porque hay comentarios, por ejemplo, de enfermeras, de nutriólogas que dicen, es que yo ya no quiero recomendar carne, ¿no? Yo dije, wow, ¿no? O sea, qué increíble. Yo cuando estuve haciendo, porque a mí en mi vida los hospitales no vibraron conmigo, ¿no? O sea, yo no soy gente que pueda soportar vivir trabajando en un hospital. Fue muy fuerte para mí la energía de mortandad y de tristeza y de duelo que se vive en un hospital. Entonces,
que ella, una de las personas comentara eso. Yo cuando estuve ahí visitando hospitales en mis épocas de estudiante y servicio y demás, me di cuenta de los machotes, ¿no? O sea, no se planea una dieta individualizada para un paciente, es un machote. Entonces, bueno, pues vamos a cambiar los machotes, ¿no? Vamos a transformar esos machotes, vamos a empezar a incidir un poco en abrir una conciencia distinta, ¿no? Que no sea tan inercia lo que se hace, sino vivenciarlo en el cuerpo de las personas. Creo que esa sería el gol más importante que podríamos meter, Mauricio. No sé cómo lo vives tú. Sí, bueno, a mí me parece, y esto también yo quisiera ver el punto de vista de Víctor al respecto. En 1992, el doctor Dean Ornish publica en una revista clínica médica de las más importantes del mundo, en el New England Journal of Medicine. Él publicó en el inicio del 90 que una dieta basada en plantas, ejercicio moderado y reducción de estrés podían destapar arterias tapadas al 90%. Eso pasó hace 30 años, hace 3 décadas. Muy rápidamente, compañías de seguros en Estados Unidos empezaron a pagar para que personas se entrenaran de cómo destapar arterias. Esto era algo insólito. O sea, antes se decía que la dietita y el enfoque blando, eso no podía arreglar un problema de una arteria tapada. ¿Por qué tuvo éxito la publicación del doctor Dean Ornish? Bueno, tuvo éxito porque fue el primer estudio que se hizo con cateterismo. Hicieron cateterismo, vieron que estaba tapada, hicieron después cateterismo después de 12, 18 meses y vieron que se destapó. Y arterias tapadas al 90%, para lo cual antes de esa época únicamente había hacer un bypass, una derivación o poner un stent. Entonces, que el estilo de vida tenga ese poder fue algo insólito. Compañías de seguros, claro que brincaron, decir cómo puedo yo revertir esto en vez de pagar una intervención quirúrgica costosa. Pero mi pregunta es, esto ha tardado 3 décadas. Nosotros apenas estamos tratando de compartir con más personas en el ambiente médico hospitalario para tomar conciencia de esto, que esto se puede revertir. Porque el modelo médico intervencionista de poner una derivación, un stent, la persona, si no cambia su estilo de vida, en 5 o 6 años hay una restenosis y la persona está de nuevo en el hospital. Es algo que desde el punto de vista económico, humano, médico, es una tragedia. Así que el estilo de vida es muy poderoso, ¿sí? Pero como bien dicen, es algo que requiere educación. Decía Marcela, requiere pues un esfuerzo cotidiano para cambiar nuestro estilo de vida. Y lo que dice Gaby, muy importante, enseñar a los médicos, no desde el punto de vista teórico, enseñar a los médicos que practiquen esa dieta para que vean el poder que puede tener y ellos podrán, a través de su experiencia, poderlo avalar y transmitir. Porque información de estudios documentada, seria, es muy abundante, ¿sí? Pero la práctica creo que es importante y este es un ejemplo. ¿Por qué? Y cómo poder acelerar ese proceso es lo que yo me pregunto. Todo tiene su tiempo, pero la pregunta es cómo poder acelerar procesos. La investigación salió publicada en 1992, ¿sí? Estamos a 30 años y en México apenas estamos poniendo en práctica estos esfuerzos, ¿no? Gracias, Mauricio y Gaby. Me recuerda, prácticamente podríamos estar hablando del tema del cigarro, con este ejemplo que acabas de poner, ¿no? De cómo las investigaciones estaban ahí. Podríamos decir que siguen ahí desde hace 70 años, ¿no? Y los cigarros siguen, pues, ahí. Entonces, pues no sé, ya me río.
no tengo de otra. Sí, Eh, sí, pero es interesante ver qué podemos hacer para acelerar ese proceso entre la investigación y la práctica médica, la educación, ¿Sabes etcétera. que es interesante que a veces también, eh, a veces también ya, ya adoptamos ese lenguaje al menos también nosotros, ¿no? De que venga la investigación para demostrarnos que el estilo de vida es saludable y que es como, no necesito un paper o 17,000 papers peer-reviewed a doble ciego, randomizado para decir que caminar descalzo en un bosque es bueno o no comerme unas papas que tienen 17 ingredientes o sea, eso está cañón, nos hemos metido en esa idea de que demuéstramelo. Y esto me lo decía alguien en una conversación, o sea, como que es una empresa que vende comida muy saludable y los doctores le dicen, demuéstrame que tu lechuga orgánica es mejor que esta comida ultraprocesada. ¿Ya sabes? Entonces, está cañón. Y a mí me gustaría hablar con Dean Ornish y preguntarle precisamente eso, ¿por qué la de tener una frustración enorme de no tener ni medio lugar a dudas de las cosas y demostrado epigenética y genéticamente, demostrado con todos los beneficios de la tecnología, todos los estudios, con cosas que igual ya sabíamos que iban a estar bien, o sea, que son buenas, y pues como dices, está muy lento pues, la adopción, ¿no? Y regresamos a lo que decía Gaby, pues, de todo el sistema y de las conveniencias y de todos esos temas, ¿no? Entonces, pues sí, nada más decir una cosa, digo, porque no puedo contestar lo que acabas de decir, porque a mí también me frustra de la misma manera. Lo que sí es que, o nada más para meter otro concepto, es cuando decimos educación, la educación en este contexto que estamos hablando requiere también de deseducarnos, de desaprender lo que hemos aprendido por mucho tiempo, ¿no? Y entonces, a lo mejor deberíamos de pasarnos 20 años desaprendiendo y hacer unas universidades de desaprender eh, para después empezar a ver qué queremos aprender. Porque con que desaprendamos muchas cosas de las que creemos que es saludable o que es conveniente, tal vez ya vamos a estar mejores parados, ¿no? Entonces, pues imaginar colectivamente una universidad del desaprendizaje. Sí, es interesante. Eh, un mentor espiritual decía, sí hay mucho que aprender, pero también hay mucho que desaprender. Hemos dado valor a algunos temas que no son así. Simplemente la ciencia, ahora que celebramos el Día Internacional de la Ciencia para la Paz y para el Desarrollo, pues la ciencia es una herramienta simplemente neutra para dilucidar los hechos sobre las cosas, ¿no? Me llama la atención que la tortilla en México, bueno, la tortilla es la principal fuente calórica del mexicano hoy y la tortilla tiene solo 3 ingredientes, que son maíz, agua y cal. Pero la norma oficial mexicana permite 90 aditivos químicos en la tortilla. Y se ha luchado para decir, bueno, es que no tiene que tener ninguno de esos. La tortilla solo tiene 3 ingredientes. Entonces, es interesante cómo la conciencia de los alimentos saludables, en el caso de la tortilla, de alimentos de aditivos químicos, emulsificantes, estabilizantes, gelificantes, espesantes, colorantes, que se permiten en la tortilla, pues no tienen que estar ahí. Pero lo interesante es que esta pandemia y estas situaciones de crisis social nos están llevando a precisamente aumentar la demanda de estos productos más sanos. Como me decía mi amigo, en Venezuela hay un problema social, económico muy grande y este problema desde antes de la pandemia ha enseñado a las personas, bueno, si no hay lugar donde comprar alimentos, tú siémbralos, tú genera esto.
y autogestionar esto que se denomina la seguridad alimentaria. Sabemos que la seguridad alimentaria es muy importante para la prevención de estas pandemias como la que estamos viviendo. Hay personas que viven en inseguridad alimentaria y esas personas viven dentro de las ciudades y fuera también de las ciudades. Entonces, ¿cómo podemos todos colaborar en este sentido? Con acciones individuales. Acciones individuales me refiero a caminar siempre que podamos, utilizar medios de transporte como la bicicleta, y una dieta basada en plantas puede hacer una diferencia para nosotros y para muchas otras personas en el mundo. Pero lo que quiero enfatizar es que esta pandemia, en realidad, triste que hayamos llegado a esto, pero nos ha hecho concientizar de la importancia de estas medidas naturales con las que hemos vivido. Aire limpio, alimentos saludables, relaciones humanas fuertes, sólidas en la familia, que todo ello contribuye a un estado de salud muy robusto y que nos da alternativas con el diálogo de la vacuna como único tema, pues no es algo. Y aquí voy a otra pregunta que alguien hizo, que sí me parece difícil esta pregunta, ¿sí? De cómo voy a leer esta pregunta. ¿Cómo manejar el tema de la vacuna o el hecho de no haberla tomado con la familia? Esto ha generado comentarios muy difíciles, incluso ha dividido a familias enteras, algunos que piensan que la vacuna es el único medio de protección y por lo tanto se genera un temor, ¿sí? Hay todo tipo de comentarios alrededor de que si no te has vacunado, no solo te pones en peligro tú, como estás poniendo en peligro a los demás. Y la pregunta ¿es eso realmente cierto? No sé si quieran abordar este tema, lo podemos comentar, pero es una pregunta de una persona sobre... Yo me voy a atrever a aventarme a la verdad nunca he dicho nada público de la vacuna. En ninguno de los foros que me han invitado lo he hecho y lo voy a hacer ahorita para que... No es cierto. Lo que quiero decir es, no tengo ninguna postura que voy a anunciar si estoy a favor o en contra de la vacuna. Y lo que quisiera nada más es invitar a las personas que estamos presenciando la gran carga emocional, la gran carga social y la gran carga, pues casi hasta, o sea, filosófica, existencial, de tener una postura relativo a la vacuna. Yo creo que es un gran espejo, o sea, lo que estamos viendo de lo que está sucediendo socialmente con la gente que está a favor, en contra, dentro de las familias, las empresas, los gobiernos. Simplemente todos, no importa de qué lado de la cuerda estés, o si estás en la cuerda misma, ¿qué nos está diciendo o qué nos está permitiendo observar? Que la manera en la que nosotros expresemos nuestra postura está implicando precisamente para la salud del planeta. A lo mejor no fui muy claro en esa pregunta, pero es el hecho que yo pueda dar mi opinión y la manera en la que doy mi opinión, o en la manera que tomo mi distancia, o la manera en la que exijo algo, o la manera en la que me separo de alguien, o la manera en la que culpabilizo a otra gente, o la manera en la que discrimino a ciertos, me está diciendo precisamente de cuál es mi visión de lo que es la salud y cuál es mi definición de bienestar para el planeta. Porque yo creo que, como cualquier debate, cuando tenemos un tema que pensamos que es muy pequeño, pues es fácil tomar perspectiva, pero la salud ya estamos viendo en esta conversación que es muy grande. Estamos redefiniendo la salud desde muchas perspectivas, la riqueza es de muchas perspectivas. Entonces, si de verdad nos tomamos en serio esas redefiniciones,
¿estarías expresando tu opinión desde el mismo lugar? ¿Estarías teniendo tanta seguridad de que tu respuesta es la correcta? ¿No? Creo que no, tampoco tiene respuesta a eso. No pretendo con esto callar a la gente que opina, al contrario, simplemente es, no olvidemos de observar lo que el espejo que esto nos está mostrando, de todas las personas que tenemos una opinión y que la estamos poniendo allá afuera, incluido esta misma que yo estoy poniendo allá afuera, ¿no? Entonces, no sé si esto sirva de algo, pero así como hay mucho que podemos aprender preguntándonos si vacunas o no vacunas, también hay mucho que preguntarnos de qué maneras podemos discutir si vacunas o no vacunas. Creo que también hay mucha riqueza. Sí. Aquí el hecho de que lo que nos ha enseñado estos más de 18 meses de discusión sobre el tema de las vacunas, de acuerdo a expertos, me remito al director editorial de la revista Lancet, es muy reduccionista ver el tema y es un peligro enfatizar las soluciones únicas, y la vacuna se ha convertido en un diálogo como solución única, unilateral, y la pandemia es obvio que no es por falta de una vacuna. Hay orígenes más profundos en el estilo de vida de las personas, en la sociedad, que creo que podían estar enfatizadas, y cuando enfatizamos esos temas, las cosas se mejoran. Incluso hay publicaciones muy serias hablando del tema de que una persona muy sana puede tener una respuesta más robusta después de una inmunización. Es decir, personas con un estado de salud deteriorado, ni siquiera una vacuna puede montar una reacción inmunitaria robusta. Se nos olvida que el sistema inmune requiere ingredientes de la naturaleza como vitaminas, minerales, zinc, vitamina B6 se requieren para generar anticuerpos. Entonces, no es nada más estimular al cuerpo a que tratar de que genere anticuerpos, sino es el estado nutricio de las personas. Simplemente ir más allá del hecho de la vacuna como única solución, creo yo que podríamos enfatizar otras soluciones que van realmente a las causas y que resuelven de manera muy profunda esto, y esto es el estilo de vida. El estilo de vida ha sido poco enfatizado en esta temática. Muy bien, pues para cerrar, si quieren hacer algún otro comentario, Gaby y Víctor, pues están invitados a poner su comentario para cerrar esta mesa. Sí, Mauricio, bueno, estoy viendo en el chat que tenemos aquí en esta charla, una persona que comenta, ¿no? O sea, lo paradójico que resulta esta era maravillosa de la supercomunicación y lo gran contaminante que se vuelve para el planeta y para nuestro cuerpo, y aquí estamos sumergidos todos, ¿no? Como decíamos hace rato en el inicio con Víctor, pues sí, todos somos creadores de todo esto, ¿no? Y otra persona que dice que se quiere poner en contacto con nosotros y que sería lindo que pudiéramos interactuar, ¿no? O sea, la gente que está ahorita como público con nosotros. Pero a mí me gustaría, en este cierre que tú comentas, Mauricio, no perder de vista lo que hace 15 días yo traté de compartir, y es que finalmente, así como aquí nos ponen como co-host y tenemos como la posibilidad de compartir pantalla, pues afuera somos co-creadores de esta realidad. Entonces, me parece fundamental que no perdamos de vista eso. O sea, hemos sido co-creadores de esta realidad. Cambiemos el libreto, cambiemos el guión, cambiemos el discurso, ¿no? Porque finalmente a partir del discurso es que hemos creado también. Entonces, es a partir del discurso que vamos creando y materializando
Entonces, esto que mencionamos ahorita, y bueno, no es una palabra para cerrar, pero creo que si bien la ciencia debiera, como tú decías, Mauricio, ser neutra, en este momento no lo es. Y en este momento la ciencia, y creo que justamente en la presentación de Víctor de hace 15 días, se pone así como a la ciencia en este pedestal, ¿no? Le tenemos que rendir todos pleitesía. Cuando justamente en su libro, ¿no? El doctor Campbell demuestra cómo la ciencia está perfectamente comprada, ¿no? Entonces, en muchos lados, no digo que efectivamente en todos, pero la demostración que él hace deja mucho que pensar. En un país que es tan, ¿no? Que tiene tanta injerencia en muchos otros, creo que es muy importante también validar lo que sentimos, nuestra intuición, y no solamente si está avalado por quién sabe quién, ¿no? O sea, creo que es muy importante ahora darnos cuenta que en esta co-creación que hemos hecho, seguimos repitiendo un discurso por repetirlo. Y es mucho de lo que la gente que trae un bozal puesto en la boca y que no quiere salir de su casa sigue haciendo. O sea, no se está cuestionando absolutamente nada, no se está callando la mente y volteando a ver a su corazón, porque su intuición le está gritando, pero la gente no necesariamente escucha. Entonces, creo que de manera muy sutil, de manera muy suave, así como lo estamos mencionando, no podemos perder de vista que el planeta sigue vivo y que el planeta evoluciona y que somos pasajeros de este planeta y que con él seguimos evolucionando y que todo esto va para mejor y que si nosotros permitimos que nuestra mente piense lo contrario, el problema es que venimos todos a bordo. Entonces, tenemos que empezar a hacer conciencia qué estamos regando con nuestra mente allá afuera. Y cuando digo afuera es aquí, afuera, aquí en donde yo estoy, en mi casa, con mi familia, porque eso es lo que estoy dispersando. Entonces, hacernos conscientes que un pensamiento crea realidades. Entonces, yo decía hace 15 días, cada persona vive un COVID diferente y ese COVID lo tiene en la mente. Entonces, seamos conscientes que esta tragedia que puede vivir cada quien de salud o de enfermedad, de planeta sano o de planeta enfermo, la seguimos creando nosotros. Entonces, hagámonos más responsables de nuestra propia salud física, mental, verbal, ¿no? Porque así es como estamos creando nuestras realidades físicas, mentales y familiares y sociales y mundiales y planetarias y ecológicas. Entonces, más nos valdría mejor guardar silencio en la boca y en la mente si no sabemos decir otra cosa más que enfermedad, padecimiento y catástrofe. Por ahí leía yo hace no mucho una frase que me gustó mucho, palabras más, menos, decía, si tú crees que no puedes cambiar la realidad, deberías por lo menos callarte y dejar a los que lo estamos haciendo. Gracias, Gaby. Bien, pues es interesante este tema. Hay que enfatizar la ciencia en sí, sí es neutra, pero sí tiene tendencias de quien la paga, y eso es un hecho. Así que no es la ciencia la del problema, ni es la tecnología, pero sí quien la usa, y nosotros somos consumidores de eso, y hacer un uso responsable se me hace interesante. La ciencia es un esfuerzo muy hermoso, es un esfuerzo comunitario para hacer la vida mejor. Y esto es lo que la ONU está enfatizando, cómo la ciencia puede ser, todos podemos hacer ciencia. La ciencia es simplemente observar y documentar lo que hacemos para hacerlo de una mejor manera. Entonces, recordemos, la ciencia sí puede desviarse por temas políticos y por intereses económicos, pero no es ese un problema de la ciencia, es un problema de la sociedad como está organizada.
Hay sociedades, sobre todo en Europa, en donde la ciencia es más financiada por el Estado y hay menos intereses de tipo económico que la jalan para un lado y para otro. Pero sí, todos somos conscientes de que la ciencia ha sido manipulada, como decía alguien, pues es como un violín, tú puedes tocar la musiquita que tú quieras, el son que tú quieras. Entonces, lo que queremos es hacer conciencia junto con estos esfuerzos globales de la ONU para que la ciencia sea utilizada para la paz y para el desarrollo, para el bienestar de todos. Entonces, aquí en el chat nos hablan de la importancia de enfatizar este tema, de que la ciencia en sí misma es neutra. Cuando tú la usas para el bienestar, se vuelve una herramienta formidable, ¿sí? También aquí en el chat enfatizan que sobre el medio ambiente, la contaminación ambiental, de hecho, hay un buen número de estudios como el agravamiento y la incidencia de la infección de SARS-CoV-2 se incrementan de manera exponencial en ciudades con una alta contaminación ambiental. Me refiero a polución, partículas menores de 2.5 micras y polución aérea que disminuyen la capacidad pulmonar. Y de acuerdo a la medicina tradicional china, el pulmón es la oficina central del sistema inmunológico. Claro que hay polución lumínica, hay polución electromagnética y hay otros tipos de polución en las que estamos envueltos y que esto influye en el sistema inmune y en la capacidad para mejorarnos. Entonces, es como bien dicen nuestro amigo Gabriel y que se ha enfatizado aquí, el tema es complejo, pero si tomamos el tema del estilo de vida, estamos abarcando muchas áreas que tienen que ver con la posibilidad de mejorar nuestra salud y de resolverla adecuadamente ante una pandemia como la que vivimos. Bien, Víctor, si quieres hacer unas palabras de cierre. Gracias a todos. Me siento muy privilegiado de estar con ustedes. Me siento privilegiado que me escuchen y también me siento privilegiado de escucharlos. Gracias por generar esta presencia y por ser eh, tan chingones, por vivir de esta manera. Gracias de verdad. Yo tengo muy buenas, las palabras que ustedes acaban de decir, concuerdo con ellas, entonces quisiera cerrar no con palabras mías, sino con un pequeño párrafo de Jorge Luis Borges, si me lo permiten. Es un párrafo nada más de Jorge Luis Borges que se llama El Hacedor. Y dice, un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años, puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. Gracias, Víctor. Pues gracias a todos. Quiero cerrar. Pau, ¿me dejas dar nada más antes de que cierres una perspectiva desde la organización? Con ¿Sí me mucho escuchan? gusto, Gabriel. Eres bienvenido y tus comentarios también. Gracias. Gracias a los tres por estar aquí. Gracias por el esfuerzo. Voy a solamente integrar todo lo que han dicho, que me encantó todo, con lo que nos ha costado esta mesa. O sea, lo que nos ha costado la sesión anterior, empezamos una hora después, se atrabancó el host, en estas dos no llegaron, la invitación, ¿no? De forma simultánea tenemos muy pocos participantes. Sabemos que estamos frente a un reto que no nos gusta afrontar a ninguno.
¿Me explico? Y eso nos incluye a nosotros, somos tan humanos como tú, le decía, ¿no? Le decía a un paciente hace un par de días. Sabemos que este reto de hablar del estilo de vida y de hablar de las resistencias y de construir libertad, sabemos gracias a la ciencia, esa ciencia que sí puede servir, además de que puede generar la bomba atómica y hacernos pedazos, dependiendo de cómo se use, también puede servir esa ciencia y puede ser maravillosa. Y sabemos que los seres humanos no somos tan libres como decimos que somos, ni somos tan autónomos como nos gustaría, ¿no? Ser. En realidad somos bastante ovejas, bastante arrastrados por condicionamientos, por historia, por química alimentaria, ¿no? Por adicciones. En realidad somos bastante más de repetición automática que de libertad y de autonomía. Entonces sabemos que tenemos que crear contextos donde podamos sabernos capaces de crear realidades y afrontar cambios, ¿no? Y que sea de interés esto de estar mejor. Y habremos llegado a un punto de, ¿no? De adormecimiento o automatismo, que ni nos interesa esto de cambiar nuestros estilos de vida. Aquí estamos, este es el desafío, lo sabemos, y vamos a seguir haciendo estas cosas, que no les quede duda. Yo le decía a una paciente hace poquito que es experta en cosas sociales y me decía lo que se viene en las redes sociales y el Facebook ahora va a crear realidades alternativas y estamos perdiendo la humanidad. Y entonces yo le decía, mira, no sé si vamos a cambiar algo, no lo sé si vamos a cambiar todo, pero mientras tanto lo vamos a intentar, el corazón lo vamos a poner, ¿no? Entonces, este es un poco como la mirada desde la organización. Esta mesa, este título, esta invitación nos ha costado muchísimo sostenerla, compartir, que la gente participe, que nos envíen preguntas. Es un tema que nos cuesta, pero por eso mismo, especialmente por eso, les agradezco a los tres su saber, su experiencia, su fuerza, ¿sí? Estamos en esa frontera, en la frontera de la posibilidad del cambio, aunque se vea incierto y nos cause miedo. Gracias a todos. Sí, Gabriel, muchas gracias. La verdad que gracias también a Fabiola y a los que han estado aquí desanantes detrás de esto, porque hay un esfuerzo en estar pendiente de las preguntas y el estar sosteniendo estas invitaciones para ello. Así que agradecer a Sanantes, agradecer a los que han hecho esto posible, porque han estado trabajando desde atrás para que esta mesa y la anterior hayan sido posibles. Quiero cerrar con pues un breve párrafo que nos comparte en su sitio la Organización de las Naciones Unidas, que hay esfuerzos ahí que son muy rescatables. Ellos nos comentan que la ciencia es la herramienta que el ser humano ha creado tanto para comprender el mundo que le rodea como para aplicar esos conocimientos en su beneficio. Los avances científicos nos permiten hallar soluciones a los nuevos desafíos económicos, sociales, medioambientales y con los que podemos construir un futuro sostenible. La ciencia tiene además un papel en la construcción de la paz al fomentar la cooperación internacional para alcanzar el desarrollo sostenible. En este contexto, el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, que se celebra este miércoles entrante, miércoles 10, promueve que los ciudadanos, todos nosotros, estemos informados sobre los avances de la ciencia, creando sociedades más sostenibles al tiempo que favorece la comprensión sobre la fragilidad del planeta en el que vivimos y lo que cada uno de nosotros podemos hacer para resolver estos profundos problemas de reto que nos enfrentamos actualmente. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron en el foro y a los que han estado detrás para promoverlo y hacerlo una realidad. Abrazo del corazón para todos ustedes y para todos los participantes y los que escuchen esta plática. Muchas gracias. Gracias.